Y bienvenidos a todos. Señoras, ¿podemos empezar con vuestro permiso? ¿Sí? Pues muchas gracias por venir, como siempre, bienvenidos. Espero que no suene hoy ningún móvil, porque la última vez fue un concierto. Fue un concierto. Espero que le quitéis el volumen, y si alguien no sabe, que lo diga y alguien se le quita la voz. Bueno, pues como me he dejado las gafas en casa, ve lo que leo. Todos habéis recibido ya la información, así que iré al grano. Raúl Vicedo Máiquez. Él nos va a hablar hoy sobre Creí que era una aventura y en realidad era la vida. Es productor de contenidos turísticos. Y diré de él que él me ha dicho: me faltan vidas para cumplir todos mis deseos. Fijaos si tiene sueños. Pues nada, le vamos a dar un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Muchas gracias a todo el mundo por su asistencia y, bueno, en especial, con el permiso de todos ustedes, a mi amigo Agustín Almodóvar, que me ha hecho mucha ilusión verle, que siempre le digo a él y a todo el mundo que es el mejor embajador que tiene Benidorm, y que uno de esos sueños es que espero no morirme sin verlo, que lo hagan alcalde de Benidorm, que es lo que se merece esta ciudad. Las cosas como son. Bueno, voy a dar una charla con algunas fotos sobre, digamos que un tema que serían viajes en montañas, y el título de la charla es porque a veces, bueno, generalmente todos tenemos cierto miedo a lo que se llama salir de nuestra zona de confort, en ir a países que nos dicen que son peligrosos o ese tipo de cosas, ¿no? Siempre nos gusta hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y demasiado, y pasa ahora que nos fiamos de los medios de comunicación, de lo que nos dicen, y a veces la realidad es bastante diferente. Entonces, a mí de pequeño, mi madre, que me enseñó a leer, me inculcó la pasión por la lectura. Entonces, desde pequeño he tenido mucha ansia por devorar libros, a través de los libros, por viajar, por aprender, por ver cosas por mí mismo, por equivocarme, por tropezar y aprender, como siempre. Y dentro de eso, una de las cosas que me gusta mucho es subir montañas, pero siempre digo que en todos los viajes lo mejor no son las montañas, no es la gastronomía, no es la cultura, la arquitectura. Lo mejor siempre, como pasa en España, lo mejor es la gente que te encuentras. Dicho lo cual, voy a enseñaros varias fotos de viajes. Yo he tenido la suerte de viajar bastante, porque es una cosa en la que, bueno, me gusta, y como cada uno en lo que nos gusta, siempre nos parece poco, ¿no? Hay una frase del escritor norteamericano John Dos Passos que decía que el viajar, como todas las drogas, requiere de un aumento constante de la dosis. Pues algo así me pasa a mí, que yo cuando estoy de viaje, o siempre los que estamos viajando, siempre estamos continuamente pensando en próximos viajes, aventuras, en conocer gente, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es llegar a casa y saber que tengo varias cosas en la cabeza, siempre. Y yo creo que eso es bueno, porque siempre, de pequeños, todos nosotros, cuando somos niños, somos muy soñadores. Generalmente antes los niños siempre soñamos con lo típico de ser bombero, ir al espacio, ese tipo de cosas, y luego la vida nos lleva a ser más cautelosos y, bueno, pues eso, formar una familia, pensar en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay cosas que tampoco tenemos que dejarlas para el futuro. Ojalá yo cumpla muchos años, pero a lo mejor pasado mañana me da un ictus y se me acaban los viajes, las charlas y todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que vivir el instante y hay que hacer cada uno lo que nos guste en la vida. Bueno, esta foto es de Islandia, que es uno de los países más salvajes del mundo, en los que, como dicen, el tiempo cambia cada 15 minutos, ¿vale? Es a modo de ejemplo, pero
El primer sitio donde nos vamos a ir es a Marruecos. En Marruecos es un sitio que además ahora está de moda por todo el tema de las menas y todo esto, pero Marruecos, como todos los países, tiene partes muy diferentes. Las montañas de Marruecos están, digamos, en la zona del sur, en torno a Marrakech. De hecho, ahí hay una estación de esquí. Y entonces no tiene nada que ver con el Marruecos que muchas veces hablamos de él, ¿no? Por ejemplo, esto sería un paisaje típico en Marruecos, de las casitas, con los valles por donde hay el agua, con bastantes verdes. Son casas que ahora veréis generalmente son de bloques de cemento, de adobe, que son casas que más o menos allí cuestan lo mismo, una casa y una mula. Está por 1000 euros. Allí poca gente tiene coche. Muchas de ellas no tienen ni aseo, por supuesto no tienen lavadora. Los burros es el coche, y no todas las familias tienen burros, ¿no? Los burros, mulas, caballos, utilizan un poco de todo, y ellos se utilizan para las cosechas, en este caso como los trekkers, para llevarles comida, etcétera, etcétera. Por supuesto, las tiendas pues son tiendas de este tipo, que parecen sacadas de película, son como pequeños puestecitos, pero incluso en cualquier pueblo que vayáis podéis encontrar Coca-Cola, chocolatinas, de las que podemos encontrar en Mercadona, etcétera, etcétera. Al final, la globalización llega a cualquier sitio. Aquí, por ejemplo, veremos un pueblo de cerca. Veis que las casas son de adobe, o sea, de barro, como pasan en otros países de África, que hay hasta edificios de 9 pisos con casas de barro por dentro, súper sencillas, eso sí, todos con su parabólica y su móvil. Un ejemplo también que quería traer de una cocina muy básica, pues esto es una cocina de una casa de huéspedes, de una familia pudiente, eso sí, del Atlas, que no tiene nada que ver con Marrakech. La gente del Atlas son los bereberes, que practican la religión fervientemente, pero no son nada extremistas. De hecho, a la gente de Marrakech, a ellos le llaman musulmanes con vaqueros, de forma despectiva. En Marruecos hay cascadas de agua, ríos, a pesar de que es un país bastante seco, pero lo podemos encontrar por muchas zonas. Y luego, por supuesto, también en Marruecos nieva. Más o menos en el Atlas nieva lo mismo cuando hay nieve en Sierra Nevada, la misma nieve está en el Atlas, allí, porque es más alto, pero está más al sur. Allí en el valle que cogemos para subir abajo hay una montaña muy famosa que es el Jebel Toubkal, que es la montaña más alta de Marruecos, mide 4161 metros. Aquí un amigo Roca la ha subido también. Y entonces mucha gente de la provincia de Alicante va a subir esta montaña. Y en este mismo valle hay uno de los 3 sitios santos de Marruecos, que se llama Sidi Samarús. Es un pequeño moradito, le llaman allí, como un monasterio, que en este sitio es donde hace unos años asesinaron a 2 chicas del norte de Europa, y entonces desde entonces ya para entrar a lo que es el Parque Nacional hay que ir con guías. Antes se podía ir sin guía, pero desde entonces ya hay que ir con guía. A ver, ahora no se ve. Bueno, otro sitio también que es espectacular es el Cáucaso. El Cáucaso, que es una zona de conflicto, principalmente entre Rusia y Georgia. No sé si sabéis que hay 2 provincias de Georgia que están invadidas hoy día por el ejército ruso. Igual que pasó con Ucrania, pues hay 2 provincias que están invadidas. De hecho, es curioso porque la ciudad donde nació Stalin, que se llama Gori, sufrió ataques de tanques,
y la misma ciudad está totalmente, pues todos los edificios, bueno, no todos los edificios, pero casi todos los edificios tienen marcas de cañonazos, digamos, ¿no? Y de hecho a las afueras de la ciudad, en lo que sería la carretera nacional, imaginaros la carretera hacia Altea, ahí hay tanques del ejército ruso que están parados en la carretera, como diciendo, en el momento que los georgianos se levanten y quieran recuperar su territorio y tal, seguimos bombardeando. Yo casualmente estuve el año siguiente de la guerra que hubo allí y bueno, pues imaginaros las imágenes de Ucrania, pues lo mismo. De hecho, se veían imágenes de un hospital donde entraban a gente, le llevaban al hospital, luego todos los boxes estaban ya ocupados y entonces arrastraban a gente, directamente la dejaban en el pasillo, ensangrentada, gente sin piernas, sin brazos, etcétera, etcétera. Casualmente yo fui a esa ciudad al año de ese ataque y había un encuentro con la gente de allí y claro, empezó a llegar gente pues, mutilada, uno le faltó un brazo, otro un ojo, otro una pierna, otro... y la gente muy simpática, agradable, pero que vivimos muy bien en España. Bueno, pues en el Cáucaso está la montaña más alta de Europa. Antes se decía, o hay mucha gente que piensa que la montaña más alta es el Mont Blanc, que mide 4.800 metros, pero el Cáucaso geográficamente pertenece a Europa. Entonces, las 14 montañas más altas de Europa están en el Cáucaso, entre Rusia y Georgia. Y ya la 15 es el Mont Blanc. La montaña más alta es el Elbrus, que es una montaña que mide 5.642 metros, que subimos hace ya mucho tiempo, en el año 2002, y es una zona muy interesante porque como está en la frontera con Georgia, está llena de soldados, hay soldados por el bosque, vas caminando, hay soldados con Kalashnikov, que como os imaginaréis son soldados de 20 y poquitos años, que llevan muchos meses sin cobrar y tienen un arma en la mano. Al final, como siempre, con un paquete de cigarrillos y una sonrisa, te haces amigo de todo el mundo, pero en principio son gente que es como si fuéramos andando por Sierra Nevada y nos persiguieran, ¿no? Una pareja con un Kalashnikov que nunca sabes lo que puede pasar. Esa zona, que es el Cáucaso, que nos parece tan lejana, en la Segunda Guerra Mundial fue zona de conflicto. De hecho, había trincheras entre los nazis y los soviéticos. Bueno, es una montaña que con sol puede llegar a tener 50 grados de calor en el glaciar, pero que luego en la cumbre hace mucho frío. De hecho, yo subí, a partir de ciertos metros, subí en camiseta para ir más rápido, para subir más rápido, y me quité los guantes y todo esto, y luego en la cumbre cogí congelaciones durante 15 días en las manos. Luego la otra zona del Cáucaso es Georgia, que tiene una montaña que se llama el Kartli, que es una montaña muy fácil de 5.200 metros. Georgia, claro, si los georgianos hablan mal de los rusos, porque por eso les han invadido, han matado a mucha gente. Y Georgia es un país que hoy día está muy de moda. Si ves a cualquier agente un poco de viajes de aventura, está de moda porque es un país muy barato. De hecho, os voy a dar un dato sobre esto. Y tiene vino, tiene montañas. Para los georgianos, los españoles dicen que tenemos la misma historia, porque sabéis que dicen que el vascuence viene de Georgia, aunque luego hablas con ellos y los apellidos son más bien tipo italianos. Pero bueno, fue el segundo país de Europa en tener el cristianismo. Es un país que bebe vino, que está invadido por muchas potencias. Entonces, bueno, siempre dicen Georgia, Spain, same history, que no tiene mucho que ver. Bueno, los israelitas, sabéis que los hacen 3 años de ejército, ¿vale? El ejército de forma obligada. Entonces, entre los israelitas hay una costumbre, que es que ellos cuando acaban el ejército, como han estado, imaginaros, 3 años ahí peleándose contra los palestinos, por decirlo de alguna manera, esa tensión y tal, pues ellos cuando acaban el servicio militar, generalmente se van 1 año de viaje alrededor del mundo. Entonces, claro, se van 1 año, pero tampoco tienen dinero porque en el servicio militar no les pagan, ¿no? Entonces, por eso tienen mucha fama los viajeros israelitas, que son los más tacaños de
de todos los viajeros del mundo, ¿sabes? Generalmente en todos los países hablan más de los israelitas en ese sentido, ¿no? Que van, que negocian los precios de los hoteles, de los restaurantes y tal. Y a un país que va mucho es a Georgia. De hecho, yo allí me encontré israelitas que fueron los que me explicaron el tema este. Y bueno, allí lo que hay es, hay dos zonas de montaña, una que está a 3 horas de la capital, que es donde está la montaña que fuimos a subir, el Kazbek, y luego hay otra que es muy curiosa, que es una zona donde al final hay un pueblo que se llama Uzguli, que es patrimonio de la humanidad. Uzguli tiene unas torres, como las torres que vemos en la Lombardía, y yo es que siempre cuando viajo me pasan cosas así, pero ese año que viajé con un amigo de Alicante, fue el primer año que no secuestraban a los turistas. Hasta ese año todos los turistas, si no estaban en casa de alguna familia de allí, les podían secuestrar y era lo normal. De hecho, la gente que hace trekking tenía la costumbre de que te encontraban en mitad del monte o en glaciar, te robaban por supuesto el reloj, la cartera, todo lo valioso, y luego te quitaban la ropa o te quitaban las botas, para que si estuvieses en calzoncillos, claro, no puedes ir corriendo a avisar a nadie, ¿no? Entonces, ese año pues tuvimos la suerte y bueno, y la gente súper acogedora. Y de hecho, bueno, Georgia me ha pasado dos cosas que nunca me han pasado en otro país, pero a pesar de ello es un sitio maravilloso que viví allá, que es ha sido el único país en el que me he caído en una grieta en un glaciar. Cuando te caes en una grieta generalmente vas escordado con otra persona y la otra persona pues hace unas maniobras y te saca. Yo, como era ya que estábamos volviendo hacia el refugio, íbamos sin cuerda, yo me caí en la grieta, le pegué un grito a mi compañero siguió andando y luego se pensaba que era una broma, ¿no? Yo me caí en una grieta, cuando me caí los pies no tocaban el aire, digamos. No sé si la grieta tenía 2 metros, tenía 40, pero claro, la sensación esa de que te vas para abajo, yo estaba cagado de miedo, pero salí de allí. Y luego lo otro que me pasó es que fuimos a la zona de los baños turcos y digamos que por un malentendido con la gente de allí, que luego descubrí, porque luego justo a la semana siguiente salió un programa en televisión española, que era donde se reunía la mafia de la heroína, pues allí me amenazaron con pegarme 2 tiros, por un malentendido que tuvimos con uno de allí, que era un capo, que hicimos una broma y me dijo, ahora mismo lo que debería hacer es sacar la pistola de la guantera y pegarte 2 tiros, te mueres aquí en el suelo, la policía no va a decir nada porque la policía le pago yo todas las semanas y tus padres nunca van a saber dónde has muerto porque no saben ni que existe este país. Y bueno, y entonces me puse con mi amigo, nos pusimos a hablar valenciano como para que no nos entendiera el otro. El otro iba con 2 guardaespaldas, que eran ahí el tipo normal, es 1,95 m y de muy fuerte. Y bueno, y al final, claro, haciéndonos el gracioso, pero tampoco mucho, pues salimos del paso y tiramos, porque en esos países es lo que pasa que no es como aquí que hay una policía, hay una ley, una justicia que aunque no funcione del todo bien, en esos países, a mí por ejemplo en Kirguistán me ha parado la policía, me ha abierto la cartera, me ha sacado dinero, me ha parado y me ha dicho, ¿llevas alcohol? Y yo, no llevo alcohol, no bebo alcohol. Ah, no, pero llevas un arma. No, voy a llevar un arma en la mochila. Claro, todo eso es para que tú digas, bueno, te doy dinero y me dejas salir. De hecho, por ejemplo, en Kirguistán, por ejemplo, en esos países pasa que tienes que pagar a la policía. Y por ejemplo, pasó una vez, la segunda vez que fuimos a Bishkek, paramos en la primera rotonda, la policía te pide documentación, tú le entregas todo, además hay permiso de zona fronteriza, permiso de todo tipo, y dicen, no, aquí falta un papel. El papel es que sacas unos cuantos dólares, dicen, ah, no, perfecto. Seguimos con el coche, eso íbamos con un conductor de allí, seguimos con el coche en la siguiente rotonda, otra vez la policía, tal, y directamente yo le dije, no, ya le he pagado a tu compañero, y dice, ah, vale, entonces no hay problema. De hecho, allí en la policía, hay mucha policía que ellos se compran el uniforme, pero no tienen sueldo, entonces el sueldo es en base a robar a la
gente, ¿vale? De hecho, por ejemplo, no hay alcoholímetros, entonces si te paran con el coche, una moto, lo que sea, te paran, cogen un folio, lo doblan, hacen que soples y si ellos huelen alcohol, dicen 1,5, te quito el coche y la punta y la que sea. Bueno, de hecho, por ejemplo, bueno, que nos pasó una vez en Ecuador, yo tengo un hermano que ha vivido en Ecuador 20 años y me enteré a los 20 años que nunca tuvo allí carnet de conducir, porque decía, es que allí hago tan barbaridades que me lo van a quitar. Entonces, por ejemplo, una vez yendo con él, con un amigo y al día siguiente yendo con mi madre y con él, me pasó que nos paró la policía, no llevaba el carnet de conducir, no llevaba los papeles de que el coche era suyo y no llevaba el carnet de identidad. Y allí directamente sacaba $10, decía, se lo metía en el bolsillo al policía, hay que imaginarse metiéndose aquí a un guardia civil, se lo metía y decía, tome, para tabaquito o para una Coca-Cola. Y allí generalmente la gente te deja pasar. En ese caso no nos dejaron pasar, y había un control con escopetas, ametralladoras, y al final, no sé cómo nos saltamos el control, pero vamos, no es lo más recomendable. Luego otro sitio que también es espectacular, a mí me gusta mucho toda la zona de la Ruta de la Seda. Entonces, dentro de China hay una provincia que se llama Xinjiang, que es la única provincia que es autónoma, pero es semiautónoma, porque en China ahí no hay nada que haga sin que el gobierno lo sepa y quiera, ¿no? Entonces esta provincia es la única provincia islámica, la ciudad más importante se llama Kashgar, que era, entre comillas, la capital de la Ruta de la Seda, y entonces ahí podemos ir a barrios islámicos, la gente, bueno, tiene su religión islámica, pero como en todos esos países y países de las repúblicas soviéticas, es un islamismo muy light, porque igual vemos gente con burka, que vemos gente con escote, tacones, pintadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un tema muy interesante porque toda esa zona de Xinjiang, los paisajes son como los que vio Marco Polo. Vamos por una carretera y podemos ver las yurtas o los ger, las típicas tiendas de los mongoles, en un prado, y a lo mejor hay una tienda, tienen los caballos y luego tienen un coche, el típico Lava, de lo que sería un SEAT 124 de los rusos, y entonces gente que es nómada. Y los paisajes apenas han cambiado. Sí que ahora China lo que les hace es que a toda esa gente, porque hay gente de muchas etnias diferentes de Asia Central, a todos les ponen una parabólica gratis. ¿Por qué? Porque cuando les ponen la parabólica, pues tipo Corea del Norte, les meten todo lo que les quieren meter políticamente de que el régimen es bueno, de quién tienen que votar, etcétera, etcétera. Pero luego son casas que no tienen aseo, que no tienen condiciones de ningún tipo. Lo importante para el gobierno son las parabólicas. De hecho, por ejemplo, ahí podéis ir a un sitio de estos, a un cibercafé, y es curioso porque aquí, si fuéramos a un sitio de estos, un cibercafé como le llamemos, yo cuando voy pues veo gente de Latinoamérica que envía mensajes por mail, que se mete en internet, etcétera, etcétera. Allí, como está todo capado, allí lo único que hace la gente es que va a la juventud a jugar. Y podemos ir a un sitio y hay a lo mejor 500 puestos, porque son gigantes, pero solo jugando, no tienen acceso a la información, ¿vale? De hecho hay una cosa que se llama VPN, que es como una especie de programa que si tú te metes en ese programa con el móvil, es como que tú estás cogiendo el internet, por ejemplo, desde Benidorm o desde cualquier ciudad del mundo. Es como que te saltas el control, pero en verdad el gobierno eso lo sabe. Y entonces pensar que hay muchos países que si nosotros vamos ahora, la gente se nos echa encima a preguntarnos, porque como digo yo, nosotros somos Google, ellos no tienen acceso a Google, no tienen Wikipedia, no tienen YouTube, tienen prohibido ver un partido, no sé, un Real Madrid-Barcelona, no por el partido en sí, sino porque en YouTube hay fútbol, hay política, hay religión, hay podcast, hay de todo, ¿no? Entonces, es curioso todo ese tema. Nosotros en China fuimos a subir una montaña que se llama Muzagata, que es una montaña, mide 7.500 metros, la traducción sería el padre de las montañas de hielo, porque está al lado de un desierto, que es el desierto de Xinjiang.
ese desierto, perdón, el desierto de Tacamaclán. El desierto de Tacamaclán significa, que es lo que pasaba antes con las caravanas, que si entras no saldrás. Es un desierto inmenso que hace unos años fue el filo imposible, hizo una travesía con dromedarios para atravesarlo, pero claro, con herramientas de ahora, con GPS y todo esto. Pero hay que imaginarse en la época de Marco Polo, guiándose por las estrellas, el que sabía guiarse por un desierto, tormentas de arena, bandidos, etcétera, etcétera. Entonces, antes esos viajes, si los hacías con éxito, te hacías rico, pero lo más seguro es que perecieras en el intento. Luego, un país que para mí es maravilloso y el que me iría mañana de viaje y que estamos muy preocupados con él, es Irán. Irán es un país que tenemos en la cabeza como que, bueno, que yo también cuando estoy con iraníes siempre se le pregunta así de broma, ¿no? Claro, ellos que si tienen la bomba atómica, que están enfrentados a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que todo eso es verdad, pero ellos están enfrentados a Estados Unidos a nivel político, pero sin embargo la gente de Estados Unidos puede viajar allí sin problema. Luego, con el tema de la mujer, por ejemplo, sí que es verdad que no es lo mismo si trabajan en las instituciones públicas, sí que van tapadas con un trajecito negro, que se les ve la cara, pero luego cada vez más yo tengo un montón de amigos y amigas de Irán y se les enseño a amigos de aquí, pues que están con fiestas en minifalda, que llevan el pelo azul, rojo, como si fueran japonesas de colores, o sea, cosas que aquí ya no chocarían y que allí ellas lo hacen por su independencia, que el pañuelo en vez de llevarlo aquí lo llevan que se le cae para atrás, etcétera, etcétera. Porque además el tema del pañuelo, cuando cogen una chica, pasa a veces, ¿no? Cuando coge una chica que el pañuelo se le había caído, bueno, que pues se le había caído, no lo llevaba, incluso alguna que le han matado de latigazos, eso parece ser que no sale en el Corán, sino que es una regla de la, digamos, civil, de la policía de allí. Y en Irán, como es un país, como le pasa como Cuba, que no se fía uno del otro, ahí tienen 7 tipos de policía. Con lo cual, pues pasaba como en la Alemania del Este de los años 60, que los vecinos de tu edificio son los primeros que te están espiando, ¿no? Entonces, allí la gente lo que hace es que sí que en las casas se quitan el velo, hacen una vida, digamos, más europea. Lo que sí, por ejemplo, no... Bueno, el tema de los besos, que claro, cada país es diferente, allí te dan la mano. Allí, por ejemplo, me invitaron a una casa, estuve toda la noche con ellos, con una familia que conocí en un hotel. La familia el hombre bebía alcohol, tenía un hijo gay, el novio era transexual, o sea, no era lo típico de allí. Se habían operado porque Irán, después de Tailandia, es el segundo país del mundo en el que hay más operaciones de cambio de sexo. Y les pagan un 10% de la operación. Lo que pasa es que, por lo que dicen, los cirujanos no son los mejores. Por lo que me decían ellos, porque me decían que querían venir a España y todo esto, ¿no? Pero sí que, bueno, eso, estaba en una casa toda la noche con ellos, hablando, me invitaron a dormir. De hecho, allí, bueno, sabéis, toda esta zona tienen lo que es la placa turca, ¿no? Los agujeritos en el suelo, allí me dejaban el baño de la señora, todo maravilloso. Me dieron un pijama, tal. Por cierto, que me dieron de cenar y me dieron magdalenas, que yo claro, dije, esto es magdalena, yo esto es de mi pueblo. Y luego sandía, que es lo típico de Asia Central, que esto también, esto es de aquí, de la Huerta de Alicante. Entonces pasa eso, ¿no? Que también toda la comida árabe, pues todo el tema de frutos secos, miel y todo esto, tenemos mucha tradición nosotros en España. Y nosotros, como hemos tenido una tradición islámica y no nos hemos peleado con nadie, entre comillas, en todos los países somos bienvenidos. Pues quedándome en la casa esta, y me quedé hasta las 4 de la mañana de charreta, ya porque estaba reventado, al día siguiente, cuando me despedí, me iba a dar 2 besos a la única de la familia que hablaba inglés, con la que estaba hablando yo, y ella se echó para atrás y dijo, ay, no, como diciendo, no, besos no, me dio la mano. Y el marido le dice, no, a Raúl te dejo que le des 2 besos. Y ella aún así se negó. Pero sí que hay otras iraníes que, no en público, pero a lo mejor te dicen, mira, entra aquí a la tienda y en un rincón y te dan 2 besos. Entonces, y luego podemos ver desde
tiendas que venden burkas y bueno, todo tipo, ya sabéis que hay diferentes tipos de pañuelos en el Islam, hasta mallas, como podemos ver en cualquier tienda de deportes de aquí, de Benidorm. Lo único que, por ejemplo, luego ellos para ir a la playa sí que las mujeres van por un sitio, los hombres van por otro, no, el tema del topless no lo entienden, y el tema de las playas nudistas, eso piensan que les estamos haciendo bromas. Entonces tienes que enseñarles fotos para que se crean que en verdad hay esa libertad aquí en España. Y luego sí que es verdad que en Irán la gente le gusta mucho la naturaleza, porque entre otras cosas la naturaleza es una zona de libertad. Entonces, por ejemplo, en Irán, una cosa muy tonta, está prohibido ir, que igual tampoco habrá una ley, ir en pantalón corto a la montaña. Entonces, si vas en agosto, que hace 45 grados, tienes que ir en pantalón largo. Con lo cual te asas, pero bueno, donde fueres a lo que vienes. Bueno, pues yo me encontré en un refugio un señor que tendría 75 años, que allí la gente es hiper amable. De hecho vino, que dijo, ¿no tienes té? Y digo, no. ¿Tampoco tienes taza? Me lavó su taza, me hizo el té, me invitó a desayunar, me hizo el desayuno, hiper amables. Y el señor iba con una especie de pañal, con unos dodos y su calzoncillo, una cosa así rara, y desnudo de cuerpo para arriba. Y ahí vamos a subir una montaña de 4.000 metros, que ya hace frío y tal. Y yo le decía al hombre así en inglés de broma, digo, ¿pero qué haces en calzoncillos? Como te coja la policía, te va a meter 20 años preso. Y decía, dice, yo llevo 40 años saliendo en calzoncillos a la montaña y nunca se han atrevido el régimen de los ayatolás, y que lo intenten. Entonces, hay mucha gente que está ahí como luchando por la libertad, sobre todo las mujeres, que luego en la montaña ahí sí que se quitan el velo, llevan un buff, un pañuelito, una gorra, van más vestidas a la manera occidental. De hecho, el sueño de ellos en general es ser un país como Turquía, que es islámico, pero bastante laico, bastante liberal, etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo creo que lo conseguirán, porque allí, por ejemplo, Irán es el país que es el número 1 en Instagram del mundo y en selfies. A la gente eso le encanta. Tú hablas con un iraní y lo primero te preguntas, ¿tienes Instagram? Instagram está prohibido, YouTube, Facebook, todas las redes sociales. Pero luego en verdad todos tienen. Y de hecho, hasta los ministros tienen su página en Facebook, estando prohibido. Entonces yo creo que es una forma de que ellos un poco abren la mano, no dan libertad, pero bueno, dicen, si no, al final va a haber una revolución como hubo hace unos años y va a ser peor. Entonces bueno, ahí van abriendo la mano. Y bueno, ahí subimos una montaña que se llama el Damavand, que es la montaña más alta de Irán, mide 5.600 metros, y es una montaña con bastante nivel, pero fácil. Lo único que en la parte de arriba es un volcán activo y hay azufre, hay fumarolas. Entonces, bueno, entre que llegas ya reventado, por lo menos yo, y se te entra el azufre por la boca, por los ojos, la arena, esa arena volcánica, pues luego, bueno, estás hecho un poco fijo, pero bueno, no hay nada que no se solucione. Y del último que quería comentaros es de Turquía, pero una zona diferente. ¿No se abren las fotos? Sí, no, pero... No se abre el otro. Bueno, en Turquía también es un país que está muy de moda, ahora es el principal aeropuerto de Europa por el tráfico que tiene hacia Asia. De hecho, el aeropuerto lo ampliaron hace muy poco y cada vez hay más cruceros. De hecho, ahora para ir a Estambul tendremos que ir a partir de las 6 de la tarde, es cuando los cruceros se van, porque si no las colas es impresionante. Los precios han subido por 10 en todos los museos, porque como sabéis que tienen gente, pues no tienen problema. Y claro, para nosotros Turquía generalmente es Estambul, pues ir a ver Santa Sofía, ir a ver la Mezquita Azul, ese tipo de cosas, ¿no? Que los Palacios Topkapi, los Dolmabahce, todo eso, que es para mí la ciudad, Estambul para mí la ciudad más romántica que conozco. Si fuera de viaje 9 horas, yo iría a Estambul. Pero a Turquía nos fuimos a una zona que es el Kurdistán. El Kurdistán, digamos, es la parte al este de Turquía,
Sabéis que los kurdos es un pueblo que no tiene un país, no tiene un territorio fijo, digamos, ¿no? Es un poco como los gitanos. Entonces los kurdos están entre Irán, Irak, Siria, un poco de Armenia y sobre todo en Turquía. En Turquía tuvieron una guerra con los kurdos, había un partido que era como el Partido Comunista Kurdo, el PKK, que era un partido que estaba declarado como un partido terrorista, y bueno, ahí como los turcos no tienen piedad con ese tema, pues que los han atacado muchos años con armas químicas y tal, pues ahora digamos que hay una paz no firmada, ¿no? Entonces en esa zona los kurdos es curioso porque los kurdos, ellos hablan en kurdo, tienen la comida kurda, todo, ¿no? Lo único que ellos no pueden utilizar la bandera de Kurdistán, ¿vale? Si ellos se ponen un pin de Kurdistán, no hay una ley, pasa como lo de Irán, pero dicen que depende del juez. Claro, el juez si quiere hacerle mal la pelota al gobierno, ahí ya depende, pero mínimo 10 años de cárcel por llevar un pin, una banderita, pero que lo normal son 15-20 años. Entonces, en esta zona lo que hace el gobierno turco es que está invirtiendo mucho en colegios para, digamos, adoctrinar a la gente desde pequeños, hospitales y todo lo que son centros públicos. Los kurdos luego, en verdad, no se sienten ni iraníes, ni turcos, ni de hecho te lo dicen ellos, ¿no? Como que si Turquía gana fútbol, pues bien, les da igual. No tienen ningún sentimiento, más bien es negativo. Sí que en algunos países como Irán les tratan un poco mejor, pero bueno, pero ellos se sienten kurdos. Entonces, en la zona esa de Kurdistán, ahí es donde está una montaña que a muchos les sonará, que es el Ararat. El Ararat es la montaña donde se supone que está el Arca de Noé, ¿no? Se han hecho muchas expediciones allí. El Arca de Noé en verdad está en otro sitio, está a 7 kilómetros está muy cerca, está a 7 kilómetros de la frontera de Irán, y hay un pequeño museo, y el Arca de Noé simplemente es una especie de roca grande, como si fuese un campo de fútbol, con forma de almendra, que si fuéramos nos dicen, eso es el Arca de Noé, pero no deja de ser una roca que han encontrado huellas de carbono 14 de esa época, pero bueno, que puede ser de madera, de olivos o de cualquier elemento. La verdad es que si lo vemos, pues dice, pues sí, me dices el Arca de Noé, me lo creo. Pero el principal estudioso del Arca de Noé, un señor, bueno, un catedrático norteamericano que es especialista en imágenes por satélite, que es supuestamente el mayor especialista del mundo, dice que la evidencia es clara de que eso es el Arca de Noé, pero ya os digo yo que más fe que otra cosa. De hecho fuimos varios y además la explicación allí, como la gente no habla inglés, es Arca de Noé. ¿Pero qué me puedes explicar? No, Arca de Noé. Luego es una zona muy curiosa porque, claro, ahora es islámica, pero en su época, por ejemplo, hay un palacio allí, el Palacio Isaac Pasha, que es un palacio espectacular, que la decoración tiene viñas, ¿vale? Lo que demuestra que en esa zona antes se bebía vino, luego ya pues con el islamismo y tal se prohibió, pero pasa como, por ejemplo, como en Irán, los ayatolás, por ejemplo, hay ciudades como Persépolis, que como son anteriores al nacimiento del profeta Mahoma, para ellos eso es, digamos, el anticristo. Entonces ellos no destinan dinero a hacer excavaciones porque demostrarían que el Islam, claro, no es el origen del universo, y entonces son generalmente universidades alemanas las que estudian. Pues ahí pasa un poco lo mismo. Ahí en Turquía me fui una vez, me fui solo la primera vez, porque sí que hay países que si nos vamos solos tenemos relación con la gente, es más fácil que nos inviten a una casa, dormir con la población local, aprender sus costumbres, etcétera, etcétera. Como digo yo, si vamos a un grupo, por ejemplo, el último viaje que he hecho fuimos en septiembre a Azerbaiyán, nos fuimos 14 de la provincia de Alicante. Pues al final, como digo, cuando vas 14 acabas hablando del partido de Madrid-Barça, de la política en España, o de las hipotecas, o de problemas cotidianos. Si vas solo, y a mí eso me gusta mucho, es cuando yo siempre me acerco a alguien y digo, mira, en 5 minutos estoy en casa de este señor, comiendo y hablando con la gente, y
Y eso es muy fácil en todo este tipo de países, sobre todo islámicos, porque son muy hospitalarios. Bueno, pues aquí me fui solo precisamente eso, para conocer el tema de los kurdos. Y bueno, me pasó una cosa, que fui allí al subir a el Ararat mide 5.100 metros, y bueno, se puso mal tiempo. Yo, como ya tenía, digamos, el viaje organizado, digo, bueno, yo, como dicen, yo he venido a jugar, yo tiro para arriba. Y yo soy de Alicante, como que no he visto la nieve, pues si nieve y hace frío, pues mira, mejor, la novedad. Aunque la he visto mucho y he ido a muchos glaciares. El asunto es que subimos la montaña y había unos rusos que venían de subir otros 5.000 en Georgia y se fueron. Y digo, ¿por qué os vais? No, abandonamos por el frío. Digo, joder, si abandonan los rusos, aquí en de Alicante, había unos de Eslovenia que también venían de otros sitios. No, con este frío no se puede estar. Y entonces me quedé yo solo y subí al campamento de altura con un guía. Que bueno, lo de guía allí es el que ha ido 3 veces, lo nombran guía. El señor este no sabía ni 10 palabras de inglés y yo no sabía ni 2 de kurdo, o sea, era complicada la conversación. El asunto es que salimos de noche, nevó, el camino no se veía y yo le decía, aquí no hay camino, y me decía, claro, ni llevan ni GPS ni nada, me decían, normal way, por aquí, por aquí. Yo le decía, normal way no, aquí no hay normal no hay nada. Si no se ve el sendero, no se ven las marcas, no se ve nada. Y seguíamos, y el hombre iba dudando. Y llegó un momento que digo, ostras, esto está complicado, claro, yo no me entiendo con él, no sé si quedan 3 horas, 4, yo si voy solo o voy con un amigo, yo me la juego porque tengo experiencia, digo, pero claro, con el digo... Y el asunto es que se me ocurrió, saqué el móvil y había cobertura. Y digo, ostras, voy a probar con el Google Translate a traducir. Y le digo, bueno, ¿qué nos queda? ¿Cómo lo ves? Esto y lo otro. Y entonces nos habla en kurdo, traduce y dice, la montaña, avalancha. Y yo, malo. Y entonces en la traducción me dice, no hay nadie en la montaña, todos han bajado, estamos solos, esto no es prudente, digamos. Digo, bueno, vale, bien, eso ya lo sabíamos. Y me vuelve a escribir y dice, la montaña está muy peligrosa, si seguimos hacia arriba desapareceremos. Y yo cuando vi eso en el móvil digo, bueno, aquí no hay posible error, digo, lo he dicho bien claro. Y la verdad, pensé en la familia en Alicante y digo, hombre, si me mato aquí, porque hay sitios que si uno se mata en el K2, pues es un sitio mítico que hasta queda bien decir, tengo un amigo que se ha matado en el K2, se ha matado en el Everest. Pero decir, no, se ha matado en Turquía y al lado de Irán, en el Ararat, que es una montaña fácil. Y dije, digo, vamos a bajarnos y tal. Y luego, bueno, al año siguiente volví con 3 amigos de Alicante, una amiga y 2 amigos, fuimos para allá. La verdad es que cuando llegamos a la ciudad, que es una ciudad muy pequeñita de allí de Turquía, zona kurda, lo primero vimos una boda. Allí las bodas son como las bodas de pueblo que invitan a todo el mundo. Y claro, yo soy de una boda, tengo que entrar. Entonces, por supuesto, entré a la boda, nos invitaron, nos estuvimos bailando, es tipo una boda gitana, nos invitaron a comer, etcétera, etcétera. Con lo cual ya empezamos con buen pie. Y nada, y luego al final fuimos a la montaña, fuimos subiendo, hizo buen tiempo y subimos y llegamos a la cumbre. La verdad es que yo estaba hecho polvo, porque sinceramente no me tomé las pastillas de eso que me tenía que tomar, y el guía no para decirme que me bajara, y yo le decía, no, yo llego a la cumbre, que llevo la bandera de España y tardaré más, tardaré menos, pero llego. Y nada, al final llegamos a la cumbre del Ararat, donde está el Arca de Noé, y que no deja de ser una montaña normal como cualquier otra, y hicimos cumbre. Y esa fue un poco la última aventura. Yo sí iba a decir. Y bueno, con eso era un poco lo que os quería contar. No os he podido enseñar las fotos por un fallo técnico y quería
Bueno, luego hay una frase que siempre digo, que es, en los años 80, digamos que se pasó del alpinismo de grandes expediciones al alpinismo ligero, de muy pocas personas, con poco peso, digamos, jugándose mucho la vida. Y eso lo hicieron los ingleses. Entonces, era tan arriesgado que ellos, cuando se despedían de la familia y de los amigos, cada uno en su localidad en Inglaterra, hacían fiestas que solían acabar en orgías, drogas, era finales de los 70, principios de los 80, que la época del LSD y todo esto, que se ponían finos. Y se drogaban porque pensaban que luego en las expediciones iban a morir, porque decían que a lo que nos enfrentamos es una auténtica barbaridad. Entonces hay uno de ellos que falleció, Roger Baxter Jones, decía una frase de las montañas que a mí me gusta mucho porque las desmitifica, ¿no? Que decía, o sea, como lo importante no es la cumbre. Entonces decía que lo primero cuando vamos a una montaña, lo primero es volver vivos, eso es lo más importante. Lo segundo, regresar como amigos, súper importante. Y por último, y lo menos importante, hacer la cumbre. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y por supuesto, atrevernos a hacer cosas y dentro de cada uno de sus gustos, de sus creencias, no morirnos y por lo menos decir que lo hemos intentado. Muchas gracias. Sí, no, mira, os voy a decir una frase que me gusta mucho. Para mí el mejor escritor a mí me gusta mucho la literatura de viajes también. Y no el mejor escritor de viajes, porque el mejor libro de viajes, de aventura, digamos, es un libro que es sobre, digamos, el Polo Sur, de una expedición, la expedición de Scott, que luego fallecieron, que fueron, en esa expedición, esa época del principio del siglo XX, eran expediciones científicas sobre todo. Llevaban botánicos, fotógrafos, zoólogos, y esa expedición lo más importante era conseguir unos huevos de pingüino emperador, que es el pingüino más grande que existe. Para hacer ese viaje, para llegar a la primavera, para coger los huevos, imaginaros, tenían que hacer el viaje en el polo en invierno, temperaturas de 50 bajo cero, etcétera, etcétera. Bueno, consiguieron traer los huevos. Y hay un libro sobre esa expedición y un capítulo, que es el viaje en invierno, es el mejor libro y mejor capítulo sobre aventura de viajes. Pero Mark Twain, ¿sabéis? El autor de Huckleberry Finn y tantas historias, que es un autor muy prolífico, tiene un montón de frases muy buenas sobre viajes, también sobre la política, sobre la vida y tal. Y hay una sobre viajes que muchas veces lo digo, sobre todo a gente joven que está ahí dudándose, atreverse a hacer lo que sea. Puede ser un viaje, puede ser una carrera, montar un negocio, vale para muchas cosas. Y la frase es la siguiente: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos del puerto seguro, atrapa los vientos alisios en tus velas, explora, sueña, descubre. Pues muy bien. Interesantísimo. Cómo en una hora nos has trasladado a tantísimos países, nos has contado tantas aventuras. Bebe agua que tienes por ahí. Y bueno, también hemos podido sentir el miedo que en algunas ocasiones has pasado, también lo hemos sentido. Y muy interesante que en una hora hayas concentrado tantos países y tantas historias. Bueno, pues tengo aquí un pequeño detalle para ti, para que te acuerdes del paso por el faro de Alejandría. Oye, qué bonito, me encanta. Y os diré que dentro de 15 días tenemos unos nuevos ponentes. Va a venir el cuerpo de bomberos, dos señores.
y van a traer artilugios para enseñarnos cómo trabajan y nos hablarán del pasado, del presente y del futuro y muchas aventuras que sabéis que este verano las hemos tenido. Eso será dentro de 15 días. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Por favor. Pues saludos a todos, me llamo Lesente Saber y te voy a hacer una pregunta lateral, por decirlo suavemente. En tus diversas y abundantes singladuras, ¿cómo te ha ido a la hora de aprender las lenguas de esa gente? Pues mira, te iba a decir mal, porque claro, en un viaje no puedes, no te da tiempo a aprender. Yo sé inglés lo básico, pero sí que es verdad que a veces nos ha pasado que vamos fuera y hablando, sabéis que generalmente en España el inglés se habla poco y mal. Pues hablando poco y mal, con países que supuestamente lo hablan muy bien, por ejemplo países nórdicos, decimos, pero si hablamos nosotros mejor que estos, y entonces tenemos que hablar todavía peor, más en indio, para que nos entiendan. Y luego sí que hay países que es que como el... por ejemplo, no sé, me ha pasado, por ejemplo, de ir a un sitio y decir, oye, quiero que el guía hable inglés, porque luego le tenemos que preguntar cosas y tal. Y me dicen, sin problema, el guía habla un inglés perfecto, de Oxford. Y luego hasta las horas con el guía y lo primero preguntarle, ¿hablas inglés? Decir solo en inglés. Y decir yo, no, ni dos palabras. Y sin embargo, por ejemplo, en Marruecos, hay gente, por ejemplo, hay un chaval, hay un sitio que he ido 5 veces, y hay un chaval que cuando voy le digo algún taco porque digo, es que hablas un inglés, digo, que parece que lo habéis estudiado ¿sabes? En Cambridge. Y es de simplemente, en Marruecos ellos de escuchar a la gente, son muy espabilados y aprenden muy rápido el que quieren. De hecho, por ejemplo, si tú vas allí y para venderte, dices, no, soy de Alfaz del Pi, como decir, un pueblo que no van a saber dónde es. Te dicen, sí, al lado de Altea, lo conozco. Y no han estado nunca, solo es de oírlo y de oírlo. Entonces, siempre, a mí me ha pasado, le dices a algún pueblo de estos que dices, Tollos, y te lo ubican, y encima te responden en inglés muy bien, y luego también te aportan en español. Entonces, hay sitios que, es como todo, que la necesidad hace que uno aprenda y se espabile, como nos ha pasado a los españoles toda la vida. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, los españoles somos muy empáticos en general, y vamos a muchos sitios y somos como muy humildes, o me pasa a mí, nos juntamos con cualquier persona, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, los estadounidenses, alemanes, etcétera, etcétera, son más serios, entonces no se juntan tanto, no hablan tanto con, digamos, con las comunidades locales. Entonces nosotros, con decirles 4 palabras, la gente ya se siente querida. Es como si viene un sueco y hace un esfuerzo y nos dice, buenos días, ¿cómo estás? A lo mejor no sabe más, pero eso está muy bien. Y luego, por ejemplo, mira, hay una cosa que me gusta mucho en Irán. Tienen 2 frases que me gustan mucho. Una es que cuando te encuentras en la montaña, nosotros pues decimos, hola, tal, o ni saludamos. Y ellos, en Farsi, que es su idioma, tienen una frase que no me acuerdo cómo es, que es, espero que no estés muy cansado, bueno, que es muy amable. Y luego cuando te ven por cualquier sitio, ellos te dicen una cosa que siempre pienso que esto lo deberíamos implementar aquí en España. Que ellos te dicen, welcome to Irán, bienvenido a Irán, es como bienvenido a mi país. Si yo creo que si a cada extranjero que viniera aquí le dijéramos bienvenidos a España, cada vez que lo veamos o bienvenidos a Benidorm, la gente se sentiría como en su casa y diría, ostras, mejor que aquí en ningún sitio voy a estar. Muy bien. Digamos que kurdo y ruso, 10 palabras, lo justo para saber. Pero... ¿Querías comentar? Bueno, yo a Raúl, como le conozco hace muchos años y sé la pasión... Y perdona, y Agustín aquí, Agustín ha hecho también cosas de aventura por aquí, siempre sin poner ninguna excusa ni queja, ni todo lo contrario. Pero porque siempre he ido con Raúl acompañado, que me ha dado la seguridad. Eso también hay que decirlo. Perdona. Para que veáis, os voy a decir una cosa. Una vez con Agustín organizamos una visita
bueno, de las visitas protocolarias, un municipio, a Aigües. Y cuando le vi, le dije, te voy a llevar a un sitio, no tenía mucha confianza con él, yo también soy un poco, digo, vamos a hacer una cosa diferente, nada de ir al despacho, que es total. Digo, te voy a llevar a un sitio, y él, encantador y accesible y todo como es él. Y entonces fuimos a una mina, porque allí hay 52 minas de ocre, un poco como lo que hay en Sierra Helada. Llegamos a la mina y íbamos a bajar a la mina. No había anclajes todavía ahí para bajar. Y entonces un amigo mío, así mayorcico con pinta despistado, que me lo traje para eso, cogió la cuerda, la ató a más o menos a un romero grande y tal. Y me acuerdo que Agustín dijo, pero no bajaremos atados al arbusto ese. Y yo le dije, sí, que yo la semana pasada bajé y aguantó. Y bajó y luego subió, que chapó. O sea que en ese sentido, Agustín, que es un enamorado de la Marina Baixa, de Benidorm y en general de la Costa Blanca, y siempre cuando le propongo algo, siempre está dispuesto. Ahora la pregunta. Yo sé que tú tienes, como bien se ha dicho al principio, tienes muchos sueños por cumplir todavía en el tema montañas, viajes. De todos los que tienes en agenda, ¿cuál es el que más ilusión te hace? Pues mira, te iba a decir, el viaje que más ilusión me hace, que es el próximo, sinceramente, que no es de montaña, es irme con mi madre, llevar a mi madre a ver mercadillos de Navidad a Budapest, que eso es lo que porque creo que el tiempo que pasamos con los padres y con la gente mayor y todo esto es oro, es el mejor tiempo que podemos pasar. Entonces eso, la verdad es que eso es lo que más me llena. De hecho, por ejemplo, una tontería, pero pues una vez al Cabezón, por ejemplo, al Cabezón, que es una montaña que subí un montón de veces, claro, y escalando, corriendo, andando, de noche, de día, de todo tal. Y la vez que más disfruté fue una vez que subí con mi madre, que yo no me acordaba de eso, lo recordé el otro día, que era la primera vez que subía y justo había acabado el cáncer y le dije, vamos para arriba que puedes. Y subimos a la cumbre. Luego resulta que, claro, como íbamos despacito, se nos hizo de noche y no teníamos así mucha luz para bajar, una linterna para los dos, pero bueno, llegamos sin tropezarnos. Y entonces, eso para mí es de las cosas más bonitas, cuando nos hemos ido a compartir la montaña con amigos. Pero luego así de sueños, te voy a decir uno para no escaquearme. Me gustaría ir a una montaña que solo mide 4.500, que no es una altura, no hay, digamos, casi que aclimatar, que está en la cordillera de Altai, que es una cordillera pequeñita que está en Rusia. Claro, en Rusia no se puede viajar, se puede, pero digamos, yendo por ejemplo a Serbia y luego de Serbia comprando un billete, haciendo como triquiñuelas. Y entonces en esa cordillera está esa montaña que se llama Beluja, que es una montaña pequeñita con un glaciar, pero es muy bonita, y como ahí no va ningún español y ningún alicantino y todo esto me atrae. Y también se puede pasar a través de Tayikistán. Entonces, bueno, eso, y la verdad es que al final es comprar un billete e irse para allá y tal. Pero sí que es verdad que tengo, yo como digo, yo tengo en el ordenador que si un amigo me dice quiero ir a tal sitio, digo toma un archivo con toda la información. Y de hecho todos los años hay gente que se va a algún sitio así, entre comillas, perdido, que me pide información, se la paso y luego a volver encantado, porque es eso, siempre digo lo mismo, es comprarse un billete de avión y ya está, y luego atreverse. Y tú que has viajado a un montón de países, algunos también de los raros, ¿sabes? Por ejemplo, mira, bueno, un país que ahora está muy de moda y que es muy fácil de ir, y creo que tú estuviste, Uzbekistán. Y es un país con una cultura maravillosa, donde está Samarcanda, Ojiva, Bukhara, que son ciudades de la ruta a la seda impresionantes. Y al final además es un país que hasta tiene un ferrocarril que es el AVE español allí, con lo cual más cómodo para viajar por el país, imposible. Lo único que todos estos viajes tan exóticos, que no están al alcance de la mano de todo el tiempo, de media que
¿Cuánto se puede costear una...? No, hay de todo, ¿eh? O sea, hay viajes más caros, pero ya hay viajes... ¿Pero qué los hace? ¿A través de con una mochila, de mochilero, o cómo los hace usted? Sí, o sea, yo siempre digo de broma que el médico me prohíbe viajes organizados. Sí, o sea, para la aventura. Sí, si la vida es una aventura. Sí, por eso. Porque es la principal aventura, la vida. Porque el viaje organizado no me gusta un viaje que ya vas sabiendo lo que vas a hacer al revés. Eso es lo que voy yo, siempre a la aventura, sí. pero... De hecho dicen que hay 3 tipos como de viajeros, que uno es el turista, que es lo que es la mayoría de la gente, digamos, otro el viajero, que es el que viaja sin agenda, por libre y tal, y luego el otro, que ya es el extremo, que es el nómada, que también los hay, por ejemplo. Bueno, hay un español que ha estado dando conferencias que ha atravesado África andando, pero hubo un canario que igual con una especie de pañales que iba y descalzo, fue desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, hay gente por ahí haciendo viajes brutales. Pero bueno, al final... ¿Y la gente está tan receptiva como lo pintan en el 90% de los pintas? Pues yo siempre digo que la gente cuando viene aquí, por ejemplo, la gente que viene a Benidorm, no le pegamos una paliza, no los violamos, los tratamos bien, somos acogedores, les regalamos sonrisas, les indicamos todo, ¿no? Bueno, somos un país que llamamos perro al presidente del gobierno, o sea que tampoco somos... Bueno, pero se lo merece, se lo merece. Bueno, sí, pero... se lo puede merecer o no, pero cada uno hay que tener respeto. No, pero te quiero decir que la gente en general es muy acogedora, en todas partes. Por ejemplo, mira, en Irán, que es un país que tenemos, digamos, miedo del país, yo llegué, quería coger el metro, y como está en Farsi, pues no sabe dónde está. Le pregunté a un señor, le pregunté a una chica, y pasó un anciano que tendría 90 y pico años. El anciano tampoco me entendería mucho. Me cogió de la mano, me llevó al metro, bajó las escaleras conmigo, me compró el billete de metro y me lo regaló. O sea, eso es, bueno, un extremo, ¿no? Pero que en general en todos los países, si no vamos, siempre digo lo mismo, en Alicante, un turista no va a ir a las 1000 viviendas de noche, eso no voy yo. Entonces, si vamos a los sitios normales, la gente es acogedora y la gente pasa, por ejemplo, en los pueblos de aquí, de la provincia. Si vamos a un pueblo, a la gente le encanta que vayamos a su pueblo, aunque estemos a media hora, que nos interesemos por su cultura, por sus fiestas, por su gastronomía. La gente en general, en todo el mundo, es buena. No sé, sí. Sí, ahora. A ver, quería preguntarte, hablando de Benidorm, ¿no? Claro, la gente viene aquí porque hay un montón de servicios, con mucha comida, mucha bebida, mucho de todo, no falta absolutamente nada. Sí. Hospital, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, por el mundo. Yo siempre, cuando digo por el mundo, a mí lo que me da miedo, primero el tema de la gastronomía. Quiero decir que hay sitios donde igual casi ni hay comida o no se puede comer, o quiero decir que... Sí. ¿Cómo te encuentras con esto? No, con comida. No solamente que sea una gastronomía muy elaborada o que sea muy típica, no. Me refiero en cuanto al tema de comer. A ver, cuando viajas así de esta manera, que es toda aventura, ¿qué coméis? ¿Allí en la montaña qué hacéis? Bueno, hay que partir que en general. Sí, venga. Como la gastronomía española, como en España no se come en ningún sitio. Y la pregunta es, ¿pasas hambre en estos países? Mi pregunta. Pues mira, como en España no se come en ningún sitio, y más en casa de los padres, digamos. Entonces, cuando salimos fuera, quitando algún país, ya sabemos que no vamos a comer igual. Luego, esto muy en serio, por ejemplo, el tema de la higiene. Nosotros tenemos aquí el tema del agua, que el agua está potabilizada, revisada, etcétera, etcétera. En la mayoría de los países, las cañerías están podridas, el agua no es como la que tomamos nosotros. Entonces, es muy normal, por ejemplo, en Ecuador mismo me ha pasado 2 veces, ir allí, beber agua del grifo y pillar amebas. Por eso en muchos países la gente, incluso para cepillarse los dientes, es con agua mineral. Pero sí que es verdad que luego si te tomas un helado, un zumo, etcétera, etcétera, que lleva agua, o lavan los platos regular, pues el tema de la higiene es como que hay que hacer un poco mirar para otro lado y que el estómago se afuerte. Y luego de comer, pues en las ciudades generalmente se come bien, y luego cuando estás en la montaña generalmente llevamos unos sobres liofilizados que le metemos dentro del agua
y se cocina dentro del sobre. Sí que a veces se pasa hambre. Por ejemplo, cuando es expediciones de montaña en altura, ahí a lo mejor tienes que comer 6.000 calorías al día y estás comiendo 1.000. Entonces sí que cada vez, digamos, tienes menos fuerza, la proteína no se metaboliza bien, pero bueno, eso es como si, no sé, Fernando Alonso se quejara de que el coche es pequeñico. Ahí ya lo sabemos. Sí, medicamentos suelen haber más o menos los mismos que aquí. La diferencia es que los venden por pastillas o que a lo mejor... Pero sí, medicamentos, y lo normal es que los lleves de aquí. Pero sí que es verdad que, como dice un amigo, que cuando viajamos nos damos cuenta que aquí tenemos una cosa maravillosa, que hacemos así y sale agua. Y en muchos países no, eso no ocurre. Sí. No, muchos de nosotros por nuestra actividad profesional no podemos viajar o viajamos muy poco. Pero en hostelería hay una cosa que yo le llamo, es que es un viaje estático. Que tú estás en la recepción del hotel y ves mucha gente que viene. No viajas tú, pero pasa por delante de ti muchísima gente que te cuenta, pues vengo de Alemania en bicicleta, voy a no sé dónde. No es el viaje tuyo, que tú viajas, pero es un viaje estático, que digo yo, de la cantidad de gente que pasa por delante de ti. Así es. Leyendo un libro se viaja, o sea... También. Sí, sí. Muy bien, ¿alguna pregunta más? El amigo, tu amigo te quiere preguntar algo. A ver, ahora te pasa el micrófono y ya nos marchamos. Roca también está en Ecuador, está en la India, en los Alpes. También le gusta un poquito viajar. Bueno, pues ya que estamos en el ánimo, yo me quedo con algo que ha comentado de todo lo que ha dicho, la parte que compartimos Raúl y yo, que es la amistad, ¿no? Es una suerte poder compartir misma pasión con amigos que de verdad te merecen la pena, ¿no? Y para mí es un orgullo tener a Raúl de amigo. Muchas gracias. Javier quiere cerrar. Javier, allí al fondo. Mira, perdona una cosa. Con esto de la amistad, una vez en Kirguistán estábamos en una montaña que se llama el Pico Lenin, ahora le han cambiado el nombre. A todos los que eran soviéticos les han puesto el nombre a la local. Y había un chico de Dinamarca que además le había dicho a sus padres que se iba a otro viaje, para no decirle la verdad que estaba haciendo alpinismo. Y entonces, en una tormenta, se quitó las gafas porque no veía. Entonces, al quitarte las gafas con una tormenta de nieve, te entra como mucha luz y la nieve, y se produce una cosa que se llama ceguera de las nieves, que es que estás como 3 días ciego. Pues ese chico, digamos, unos compatriotas suyos daneses, que daneses habrá poco que hagan montaña, porque ahí hay montañas, le dejaron abandonado. Y entonces, 3 españoles, un amigo mío, una amiga y yo, a ese chico nos lo bajamos desde 6.000 metros hasta el campamento base. A todo esto, claro, el chico no veía nada, pero llevaba la mochila, iba encordado. Imaginaros bajando 2.000 metros con un montón de grietas. Por lo que decís, yo en inglés comentándole, le decía, aquí un salto muy grande, aquí un salto muy grande, lo básico. Aquí una grieta, yo le decía, aquí una grieta, digo, madre megua, y me decía, ¿qué es madre megua? Yo, porque si nos caemos aquí caben 3 autobuses. Y sus compañeros le dejaron, nosotros lo bajamos, además yo iba sin encordarme, para ayudarle, él saltaba la grieta pero le tiraban de la cuerda, luego yo saltaba sin cuerda, que si me caía dentro y chapó, y ahí ya se me acababa la historia. Y el asunto que íbamos bajando, y el pobre, claro, decía, ostras, mis compañeros me han abandonado y aquí unos españoles que había conocido una semana antes me están salvando la vida. Y no paraba de decir, España es maravillosa, y la paella es maravillosa, todo lo que tenía, lo que pensaba de España, y las playas son maravillosas. Y de hecho salió en los periódicos de su país como que había fallecido. Y al final, pues esos días después lo logramos bajar al campamento base, y es un poco eso, ahí no hicimos cumbre, pero es como dice Roca, al final la amistad de las personas es lo más importante siempre. Bien, la conferencia interesantísima, y la verdad es que ya a nuestra edad pocos podremos ir a subir montañas, ¿eh?
pocos podemos ir a subir montañas. Pero en relación que habéis hablado del tema gastronómico, hilando has hablado también de la ilusión de poner la bandera de España. Y una serie de cosas. Yo solamente quería preguntar, has hablado también de la falta de calorías llegado a una determinadas alturas. No sé si lo habréis hecho o no, pero ¿has incluido alguna vez un par de jamones 5J de jabugo? Sí. Sí, vale. Y te voy a decir, con mal resultado. Mal resultado. Mira, una vez, cuando en la expedición que fuimos a China, estábamos a 5.200 metros, que es una altura... Yo a 5.000 soy medio persona. Puedo pasar varios días, aclimato muy bien y tal. Y entonces había unos amigos que eran de Zaragoza. Y estos de Zaragoza trajeron de chocolate de la casa, la Casitos, trajeron todo lo que había. Todo el muestrario se lo regalaron. Y digo la verdad, la mitad nos lo comimos ya en el aeropuerto. O sea, y luego la otra mitad. Y entonces hicimos como una... Pues eso, sacaron ahí el chocolate a 5.000 metros, sacaron eso. Y luego de Borja venían de Borja, de un carnicero de allí, cecina, jamón bueno, todo esto envasado al vacío. Lo sacaron y el grupo que éramos así más amigos, nos pegamos ahí una panza. Bueno, pues al día siguiente que teníamos que subir a 6.100 metros, yo salí de la tienda y a lo mejor di 10 pasos, me caí al suelo, vomité y malísimo. Porque el tema está que hay alimentos que son muy buenos, pero que en altura el cuerpo los digiere mal. Entonces, sí que es bueno, como digo yo, llevar alimentos que aunque no sean muy buenos, te animen, porque te recuerden a casa, por ejemplo, turrón o no sé, cada uno jamón también, pero sí que a veces hace una digestión muy lenta, requiere mucha agua, etcétera, etcétera. Y ahí fue el día que nos pasamos de comer jamón, la verdad. Pero lo hemos hecho. Pues nada, los que se quieran quedar luego a la picaneta que se queden y los amigos que suban a hacerse una foto para que tengan buen recuerdo.